Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Dios tiene una promesa para nosotros: descanso para nuestra alma. Y hace 8 días compartíamos el Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Y hablamos que Dios nos invitaba a descansar en Él. Y compartimos sobre esa relación con Dios, en el cual Jesús decía que se dejara la ley, también la doctrina del hombre, para tener una relación con Él por medio del Evangelio, la gracia que es la verdad, que es por fe. Una relación sin intermediarios, limpia, y sabiendo quiénes somos nosotros. Entonces Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese versículo lo compartimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar con el versículo 29 y el versículo 30. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a leerlo nuevamente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es un instrumento o armazón de madera, el cual es colocado sobre los cuellos de los bueyes o mulas con el fin de atar el arado para ser guiados. Entonces, el fin del yugo que se le coloca al buey es para guiarlo, para dirigirlo. Es decir, que el buey no va a ir para donde él quiera o donde él decida. El yugo se coloca para guiarlo al buey y arar. Hace 8 días compartimos que ese yugo no es la ley, que Pedro le dijo que los antepasados y ellos no podían llevar esa carga tan pesada, que era ley quien los guiaba a la dirección con Dios. Dice Jesús que debemos de llevar su yugo. La pregunta es: ¿cuál es el yugo? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y segunda es: ¿todos tenemos un yugo? ¿Todos tenemos un yugo? Recuerda que estamos hablando sobre disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese reino está en nuestro interior. Y ese reino, recuerda que es una vida que es de justicia, gozo y paz, independiente de las situaciones y circunstancias. Y Jesús dice que si nosotros llevamos su yugo, o sea, si somos guiados por el yugo de Jesús, va a haber descanso para nuestra alma. Es decir, que vamos a disfrutar de ese gozo y esa paz aquí en la tierra, independiente de las situaciones. Pero hemos de preguntar, uno dice: pero si un yugo es como si fuera algo que nos colocan para guiarnos, es decir, como si fuéramos esclavos, como si fuéramos dependientes de alguien. Y alguien diría: pues yo no soy esclavo de nada. Sí, a mí nadie me manda y yo hago lo que yo quiera, cuando quiera y donde quiera. Recuerda que Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Y vamos a leer un versículo donde nos muestra que todos, absolutamente todos, hasta la persona que dice que él hace lo que quiera, tiene un yugo. Y oramos para que ese yugo que debemos de tener debe ser el que dice Jesús. Porque recuerda, todos tienen un yugo, todos tienen algo que los dirige, todos tenemos algo que nos dirige. O sea, que ¿por qué hacemos las cosas? Recuerda que el yugo es que nos dirige. La persona que dice: yo hago lo que quiera, realmente en la vida él tiene un yugo, tiene algo que lo dirige. Que él no lo acepte, no lo sepa, es diferente. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad
nos hará libres. Estamos compartiendo sobre disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Una vida sobrenatural, la cual genera Dios que vive en nosotros. Debemos de rendirnos a Él y decirle que lo necesitamos, porque Dios nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Pero inicia en la más importante, que es nuestro interior, en nuestro entendimiento, en nuestra alma, esa alma que siempre desea algo y solo lo sacia Dios. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gracias. Este versículo hace una pregunta afirmativa donde está la respuesta ahí mismo. Dice, ¿no sabéis? Está respondiendo. Todos tenemos un yugo, absolutamente todas las personas. Y dice que a quien se someta como esclavo, recuerda que cuando se le coloca al buey se le coloca el yugo, ya queda a la merced del que tiene la persona que va a dirigir ese animal. Él ya no va a ir donde él quiera, sino el que lo dirige. Eso sucede en nuestro interior, en el alma, en la voluntad, donde tomamos las decisiones. Cuando dice, venid, tomad mi yugo, no se refiere nada a algo externo. No, es algo que está en el interior. ¿Y en dónde? En el alma. Romanos 6:16 dice que todos se someten a algo. Cuando uno es sometido a algo, es esclavo. Pero esa palabra no nos gusta, porque pensamos que somos libres. Yo hago lo que quiera y porque hago lo que quiera soy libre. Eso es un concepto errado. Es esclavo de lo que hace. Dice la palabra, ¿sabes que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces debemos de preguntarnos hoy, ¿a quién estamos obedeciendo? O sea, nuestra voluntad, ¿a quién obedece? Cristo el Señor ahora nos llama. Y nos llama y nos dice, lleve mi yugo. Si usted lleva mi yugo, usted va a hallar descanso para el alma. Tenemos angustia, preocupación. No sigamos siendo tercos con Dios o haciéndonos los fuertes. Rindámonos a Dios. Él ya nos llamó a una vida sobrenatural. ¿Qué vamos a seguir nosotros contra el mundo, sufriendo, angustiados, preocupados y engañados, sabiendo que Dios nos llamó a su camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? Porque a quien obedecemos somos esclavos. Y dice, o somos esclavos del pecado para la muerte, y ese pecado para la muerte, o somos de la obediencia para justicia. La obediencia ahí identifica la palabra de Dios. La gracia, la obediencia. Entonces dice, o hay dos opciones, o usted sigue el pecado, pero la muerte, y esa muerte no se refiere a la muerte física, que al final la acción indebida va a llevar a la persona a una muerte física, puede llevarlo. Pero habla de una muerte aquí en la tierra, de no disfrutar el reino de Dios. Y recuerda que este versículo es para el pueblo de Dios. Esto que estamos leyendo es para nosotros. Es para nosotros, a los que Dios nos llamó. Entonces Dios nos llama y comenzamos una relación con Dios para conocer la verdad. Y es saber quién va a dirigir nuestra vida. El yugo es lo que dirige y quien tiene ese yugo es el que dirige nuestro comportamiento y cómo nos sentimos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Recuerda que la relación con Dios no son ritos, familia, tenemos que orar mucho, no son ceremonias, no son formas de vestir, no son lugares. El evangelio es alumbrar el entendimiento para ser guiados por la palabra. O sea, el yugo. Ese es el evangelio. Viva y eficaz para aplicarlo en cada instante, hoy.
Hoy, ¿cómo estamos? Hoy debemos aplicar la palabra, que nos guíe la palabra, para que nuestra alma esté en descanso. Se dice, ¿a quién obedecemos? ¿Al pecado para muerte? ¿Muerte de qué? De no disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, siendo que somos escogidos de Dios y que Dios nos llamó. Pero si el yugo no es la palabra de Dios, la gracia, pues vamos a estar obedeciendo otras cosas que no me van a permitir disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda que desde que iniciamos finalizando noviembre, venimos hablando sobre eso sobrenatural de disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra que está en nuestro interior, que es independiente de lo externo. Eso solo lo ofrece Dios. La gente dice, imposible. Claro, es imposible para el hombre, imposible para la psicología, la filosofía, lo terrenal, la doctrina del hombre. Es imposible, pero para Dios es posible. Para Dios, Dios por eso dice que es vida. Dios te da vida en medio de las circunstancias más difíciles que pueda vivir una persona. Dios lo sostiene en su interior. Recuerda, estamos hablando del alma, la vida en el interior, para que pase esos momentos difíciles y comience a disfrutar en la parte externa, porque en el interior siempre, mira, el reino de Dios siempre lo vamos a estar disfrutando. A eso es que Dios nos llamó, siempre. Solo que va a haber un momento en que afuera se va a notar. Entonces su economía mejora, la familia, su salud, y aparecen las cosas, los viajes, ¿sí? Aparecen. Pero eso es el resultado, esa es la añadidura, porque el reino está en el interior. O sea, la persona no porque ya comenzó a viajar va a estar gozoso. No, él estaba gozoso desde antes. Cuando estaba, la gente lo veía con dificultades, en su interior estaba el gozo de Dios. Está viajando, tiene el gozo de Dios. A eso Dios nos llamó. Pero es que Dios alumbre nuestro entendimiento y ver que siempre tenemos un yugo. Siempre, toda persona tiene un yugo, hasta el que dice no, lo tiene. Que no lo sepa, es diferente. Que no lo quiera aceptar, diferente. Que no conozca la verdad, es otra cosa. Pero Dios nos llamó a conocer la verdad. Y hoy debemos de orar para que Dios alumbre el entendimiento y nos invitó a esa vida sobrenatural. Estamos orando que toda la congregación disfrutemos de ese reino para hacer luz en medio de un mundo que está en confusión. Ser luz para que el que está, Dios lo llama. Recuerda que nosotros sencillamente corremos la palabra, damos la palabra. Dios lo hace todo. ¡Qué descanso! Hasta para eso descansa nuestra alma, porque tenemos que escorrerla, contarle al amigo y al familiar, no más, lo que estamos viviendo. Un mundo sobrenatural que es real, del poder de Dios. Que recuerda, está el pecado para muerte, que son las acciones indebidas, y obedecer la palabra que nos lleva a disfrutar ese reino de Dios. Esa muerte es que no veo el reino de Dios aquí en la tierra, siendo escogido y llamado por Dios. ¿Por qué? Por causa de que estamos obedeciendo el pecado. Ese pecado está identificado en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, identifica las obras de la carne. Las obras de la carne, Cristo condenó el pecado en la carne, y esas obras de la carne lo que hace es engañarnos, y ese es un yugo. Esas obras de la carne hacen que nosotros actuemos conforme a esa obra de la carne. Entonces alguien dice, yo hago lo que quiera, y mantiene a toda obra de mal genio, con ira. Mantiene con ira, mal genio, gritos. Pues, ¿qué lo está guiando? ¿Qué lo está guiando? ¿Cuál es el yugo de esa persona? Yugo es lo que lo guía. Así él no lo acepte, está esclavo. Y no se puede salir de ahí. Solo Cristo nos saca. Entonces las obras de la carne dicen algunas que, por ejemplo, ahí está idolatría, está la hechicería, la borrachera, la orgía, fornicación, el adulterio, la inmundicia, la enemistad, la disensión, las contiendas, las iras, los pleitos, los celos. Ese es un yugo, o sea, que nos hace actuar de esa manera. Por ejemplo, los celos.
La persona dice, no, yo no soy celoso y no acepta. Pues es un yugo, no lo acepta, no lo cree. La ira, la contienda, el pleito, a toda hora. ¿Quién nos está guiando? Si eso está guiando nuestra vida, recuerda lo del buey. Le coloca el yugo para guiarlo. ¿Qué está guiando nuestra vida? Para disfrutar de ese reino que hemos venido compartiendo, es imposible que si a eso que estamos obedeciendo son las obras de la carne, podamos disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Al final el versículo dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Recuerda, los que practican. Ese reino de Dios es aquí en la tierra, no nos referimos a la vida eterna. Hace 8 días compartimos que Pedro, el hombre que estuvo bajo la ley, que dice, Dios me mostró que la salvación es por gracia. El evangelio no es para salvarnos, familia, para ganarnos la salvación de la vida eterna. Para eso Dios no te llamó. Dios te llamó es para que disfrutes ese reino aquí, esa vida sobrenatural aquí en medio de tantas dificultades como la que estamos viviendo en este tiempo. Ejemplo, la pandemia, con tantas dificultades sociales. Dice, pero con tanto conflicto social y que pareciera que se fuera a ir acrecentando tanto conflicto social, ¿cómo uno va a poder vivir tranquilo sobre esta tierra? Dice, aquí es imposible vivir tranquilo. Pues aquí es imposible vivir tranquilo y bien en lo natural. Ahí es imposible. Por eso tanto alcoholismo, drogadicción. Comenzamos a ver porque esa alma sedienta de tanta presión y tantos problemas, pues en algún lado tengo que ir. Entonces el mundo te ofrece escapes, pero que te destruyen. Te destruyen. Entonces, familia, Dios nos llamó a una vida sobrenatural, a que veamos la verdad. ¿Qué nos está guiando? Jesús dice, ojo, si usted está guiado por las obras de la carne, pues va a haber muerte. No va a haber el reino de Dios aquí. Va a estar enredado en problemas emocionales, en problemas familiares, porque si usted promiscuidad, pues con una, con otro, va a tener problemas. La familia se le va a destruir, enfermedades, porque la promiscuidad lleva a la enfermedad. Entonces van a aparecer enfermedades, problemas económicos, y se enreda la vida. Y dice, no, es que tanto problema, tanto problema. Hagamos un alto. Si sentimos que tenemos muchos problemas, ¿qué está guiando nuestra vida? Si estoy muy enredado, venga, tengo que hacer un alto. Y Dios nos llamó a eso. Dijo, soy el camino, haga un alto. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11, que también habla sobre esas acciones, las cuales, recuerda, esto es para los escogidos de Dios. Esas acciones no nos apartan de la relación con Dios. No. ¿De qué nos apartan? De disfrutar el reino de Dios aquí. Esa vida sobrenatural que solo ofrece Dios. No la podemos ir a buscar en ningún otro lado. Si alguien te está ofreciendo eso con doctrinas de hombre, pues familia, eso es una mentira. Solo Cristo ofrece eso. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias. El versículo inicia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ahí esa primera parte del versículo, cuando habla de injustos, habla de los caídos. Y el mejor pasaje para ver eso es cuando Dios habla con Abraham. Y Dios le dice a Abraham que va a destruir a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham intercede por ese pueblo y le dice, Dios, pero ¿cómo va a hacer eso? Y le dice que si hay un justo fuera de Lot, la esposa y las 2 hijas, 4 personas. Dice, pero si hay 50 justos, y Dios le dice, no los hay.
Porque solo Abraham no sabe, como nosotros no lo sabemos. Solo Dios sabe quién es el caído, quién es el escogido. El reino de Dios aquí en la tierra, solo lo heredar es disfrutarlo. Solo lo disfrutamos los escogidos de Dios. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque el mundo nos va a estar hablando que es imposible disfrutar el reino de Dios aquí. Que eso no es posible. Pues porque hay muchos que son caídos y para ellos no es el reino de Dios, porque Cristo no vive en ellos, porque Dios no los va a llamar y Dios no los escogió, no los va a llamar. Entonces la primera parte es que los injustos no heredan, ni imposible. Pero luego dice ni, entonces comienza a hablar ya de nosotros, de su pueblo, de los escogidos de Dios y de los que nos llama. Porque está hablando a los que nos ha llamado, a nosotros. Dios nos llamó a una vida sobrenatural, familia. Y cada día Dios lo está haciendo en la congregación. Dios haciendo en nosotros, transformándonos para vivir por fe. Cada día más claro el evangelio. Él comienza a hablar de unas acciones que fueron las que vimos en Gálatas que están. Y aquí vuelve y la repite y entonces habla, pero tampoco el fornicario, ni el idólatra, ni el adúltero. Y comienza a hablar de las acciones que al hacer eso, dice, al hacer eso, siendo escogido y siendo llamado, no va a disfrutar el reino de Dios. Porque igual todas esas acciones, ese yugo, la persona está obedeciendo eso. Y dice, es que yo no puedo. Pues en el propio esfuerzo no puede, pero Dios te llamó para que coloques el yugo de la palabra, que nos rindamos a Dios y digamos, lo necesito, Señor. Recuerda que la palabra dice que podemos acercarnos confiadamente a Dios. Entonces la gente cuando hace una acción indebida, cualquiera de estas que leímos, ladrones, el avaro, los borrachos, los maldicientes, el estafador, entonces la gente dice, no, pero es que Dios, ¿yo cómo me acerco a Dios y mire, si yo todo lo que he hecho o lo que estoy haciendo, Dios no me va a escuchar? Ese es el gran engaño. Jesús no se alejó de la mujer adúltera. Jesús no se alejó ni separó a Zaqueo, que era un idólatra y era avaro. Zaqueo amaba el dinero. Jesús no lo separó de él. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy voy a cenar en tu casa. Y a la mujer que fue encontrada en adulterio, mientras todo el pueblo la juzgaba y la condenaba, Jesús le dijo, yo no te condeno. Jesús la acercó. Pero ¿qué le dijo Jesús a la mujer? No vuelva a hacer eso. O sea, la acción. Y dice, ¿y cómo no vuelvo a hacer esa acción? Pues es el yugo. Por eso Jesús, la palabra nos dice, debe llevar mi yugo. Por eso nosotros debemos de leer la palabra, porque decirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento para obedecer la palabra, que es el camino correcto sobre esta tierra. Así toda la masa esté haciendo lo contrario. Así nos muestren que la vida, lo mejor de la vida es esto. La vida es la palabra. Cada uno tiene unos talentos y unos dones, no tienes que ver a los otros. Cada uno tiene una capacidad de manejar unos recursos, no ve a los otros. Cada persona y cada familia le gusta cosas diferentes, no ve a los otros. Porque cae en la envidia y no va a heredar el reino de Dios, imposible. A desear y hacer lo que hace el otro, no, porque si a usted le gusta algo, pues haga lo que a usted le gusta. Así la masa haga lo opuesto, pero si a usted le gusta es esto, usted hace lo que le gusta. Disfruta su capacidad, no puede entrar a qué es lo que está haciendo la masa, porque pues de pronto ellos están o bien endeudados o tienen mucho dinero, uno no sabe, y pueden hacer muchas cosas. Pero haga lo que tiene usted en su capacidad y lo disfruta. Dios da el don de disfrutar, independiente de la cantidad. El mundo nos muestra que la cantidad es lo que hace que nos permita disfrutar. Ese es un engaño. Entonces, familia, el yugo, ¿qué está llevando? ¿Qué nos está guiando? En el versículo 10 dice que no heredarán el reino de Dios. Cuando dice que todos los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios, es aquí. Pues claro, porque si yo estoy estafando, robando, pues en cualquier momento lo pueden encontrar
y pues se va a ver vuelto en un problema legal que lo puede llevar a la cárcel. Y es un escogido y un llamado de Dios. Pero si él está estafando o robando, pues está expuesto a que lo coja la ley y lo lleve a la cárcel. Anda en zozobra, anda en angustias porque a qué horas me cogen o tapando y mirando cómo hago. Esa vida que lleva ahí, pues, ¿cuál reino de Dios? Y adicional, cuando llegue y si lo cogen y llega a dar a la cárcel, en la cárcel bien complicada la vida. ¿Cuál reino de Dios? Y es un escogido y llamado de Dios. Estos versículos es para nosotros, el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué yugo? O sea, ¿qué está dirigiendo nuestra vida? Debemos de rendirnos, de no ser altivos ante Dios. Recuerda que uno de los problemas de la carne es la altivez, ¿sí? No necesito a Dios. Pues hay un mundo que dice que no necesita a Dios porque sabemos que hay unos caídos. Entonces ellos ni modo porque no tienen a Cristo en ellos, para ellos no es Dios. Y sabemos que sobre la tierra está esto. Y sabemos que están los que Dios ha escogido y no ha llamado, que también pueden estar diciendo que no necesitan a Dios, como nosotros en algún momento de la vida dijimos, no necesito a Dios, yo puedo vivir solo, yo soy muy capaz, fuerte. Pero Dios nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Para que dice, lleve mi yugo, o sea, que Él nos guíe. Recuerda la foto del buey, Él te guíe. Él te guíe. ¿Y a dónde te va a guiar? Pues al reino de Dios aquí en la tierra, una vida sobrenatural, descansar en su palabra que es viva y eficaz. En el 11, versículo 11, les dice las acciones, entre esas los afeminados y los que se echan con varones. Eso es igual como el fornicario, es idéntico como el que maldice, como el estafador o el borracho o el que roba. O sea, es una acción la cual es indebida. Indebida, ¿por qué? Porque no nos permite heredar el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando las acciones que identifican ahí, le está hablando al pueblo de Dios. O sea, dice, esa acción, un escogido de Dios puede en cualquier momento estar engañado y caer en esos, como la droga, el alcohol, el estafar, por cualquier motivo, la ira, el odio. Todas esas acciones son las obras de la carne que nublan el entendimiento y ese es el yugo que guía a la persona. La envidia, la vanidad. Entonces, por ejemplo, nos dicen, no, es que tengo envidia de la buena. No, por favor, esos conceptos de envidia de la buena, eso es un error. Envidia no hay buena. No, yo te envidio de buena manera. No, si usted le dice a alguien que lo envidia de buena manera, usted tenga cuidado con una persona, porque eso es bien delicado. La envidia, recuerda que son acciones que llevan a la muerte, muerte que lleva a acciones que la persona va a vivir con problemas aquí en la tierra. Que se colocan una careta y nos muestran otras cosas diferentes. Pero la persona que hace todas esas acciones está enredado sobre la tierra. Que puede tener casas, carros, sí, afuera, pero la vida no está afuera. La vida no está afuera. La vida está en nuestro interior. Entonces, la persona en su interior está destruida. El reino de Dios, Dios nos llamó a esa vida sobrenatural. Entonces debemos de orar. Es igual todas las acciones, ¿sí? Son lo mismo. El hombre cataloga unas más graves que otras. El hombre. No, todas las acciones nos llevan a no disfrutar el reino de Dios. Debemos de orar para que nuestro yugo sea la palabra. Eterno a la palabra y Él nos ayuda. Por eso dice Dios, alumbra nuestro entendimiento. Entonces Jesús está hablando sobre que hemos de llevar su yugo para que nuestra alma descanse. Entonces, vimos primero que uno dice, no, es que yo soy libre. No, ya vimos que nadie es libre. O está engañado por la carne, los deseos engañosos, y entonces eso no le permite heredar el reino de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, la idolatría, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, no. Pues puede tener mucho dinero y sí, pasear, pero si tiene la avaricia y la codicia, la persona en su interior está mal. Está pensando a qué hora se me acaba, nada lo sacia, pero solo lo sabe la persona en su interior. Dios nos llamó a conocer la verdad, una vida
sobrenatural. Corazón limpio es el llevar el yugo. Entonces debemos de orar unos por otros para eso. Pero en el 11 dice el 11, y esto erais algunos. Recuerda que estamos en 1 Corintios 6. Y dice, y esto eras algunos. Está hablando de que cuando llega la palabra, algunos practicaban esas cosas. Claro, porque uno no sabía. Ejemplo, yo estuve en espiritismo. Lo cuento como testimonio, pues que yo no sabía. A mí una persona me dijo, Amaury, encontré el camino, la verdad, y me llevó al espiritismo, y yo no sabía antes de leer palabra. Y llegué a esas sesiones de espiritistas y echarme riegos y medium, y que llegó el indio de 1800 y pico y entró en el cuerpo de la persona. Entonces estuve como 6 meses. Eso no es de Dios. ¿Cómo haré el reino de Dios ahí? Pues yo andaba asustado, angustiado, echándome riegos para que me fuera bien, y una cantidad de rito y una cantidad de cosas. Pues eso uno no ve el reino de Dios por ningún lado, ni sabía que existía el reino de Dios. Aquí dice luego, y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados. Significa que algunos nosotros estuvimos en esas cosas, pero no significa que eso nos aparte. Primero, esa acción no te aparta de la relación con Dios. Pues estando en eso, Dios, por medio de una persona, pues la palabra. Y veo en la palabra que eso no es de Dios. Entonces Dios hace que lo dejen. Entonces dice que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. Cuando Jesús muere y resucita, hace todo eso en nuestro espíritu. ¿Qué hace ahora? Llamarnos para que sepamos eso. Es que está el deseo engañoso y me muestra cosas que no son, como el alcohol. Sí, el alcohol es de las cosas que debemos de orar mucho, porque recuerda que todos los deseos engañosos de la carne no tienen edad, ni cultura, ni clase económica, ni social, nada, ni estructura académica, absolutamente nada. Y en cualquier etapa de la vida una persona puede llegar al alcohol, a la droga, a volverse irascible, iracundo, y puede caer a robar, la idolatría, en cualquier momento. Nosotros necesitamos de Dios, conocer la verdad. Entonces Dios nos llama y conocemos la verdad de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿cuál debe ser el yugo? Pues el yugo es la gracia, el evangelio. Dios nos llamó a eso. ¿Qué? Lo que va a guiarnos nuestra vida. ¿Qué va a guiar nuestra vida? La palabra de Dios. Recuerda, todos tenemos un yugo, absolutamente todos. Hasta el que dice que es libre es esclavo de lo que él piensa. Todos. ¿Cómo somos realmente libres? Por medio de la palabra. Y hay algo increíble, porque al ser esclavos de la palabra somos libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Solamente realmente somos libres cuando somos esclavos de Dios. Por eso Pablo, al iniciar sus cartas, dice: Pablo, esclavo de Cristo. Cuando dice Pablo esclavo de Cristo, significa que su vida está sometida a Dios. Su vida es su comportamiento. Recuerda que el evangelio, la palabra es alumbrar entendimiento para comportamiento, lo que hacemos. No son ritos, no son ceremonias, no es que yo esté arrodillado todo un día, 6 horas arrodillado y salga a hacer las obras de la carne. Ese no es el evangelio. El evangelio es que alumbra nuestro entendimiento y se convierte en nuestro yugo. ¿Qué es el yugo? Lo que guía nuestra vida. ¿Usted por qué perdona? El yugo me dice que debo de perdonar. Pero mire lo que le hizo. No me importa qué me hizo. El yugo dice que lo debo de perdonar. Que si se da para demandarlo y la ley, pues para eso hay una ley, una justicia humana. Pues sí, usted va y lo demanda, pero usted no tiene odio ni venganza. Sencillamente que si lo robó, lo del ejemplo que colocamos ahora, pues hay una ley. Hay unos abogados, hay un juez. Pues usted va y presenta su demanda, me robó, pero usted no lo va a odiar. Sencillamente hay un hecho natural, me robó. Pero no hay odio, no hay venganza. Lo saluda, hola. Sí, pero es que me tiene que pagar, o me quitó tal cosa, o me tumbó en esto, o el negocio. No más. Y pues sabiamente ya se sabe que no puede seguir con él porque va a volverlo a robar, entonces pues por eso no puede seguir con él compartiendo como antes lo hacía. Pero es el yugo el que nos dirige, el que nos guía para disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra.
Entonces miremos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias. Entonces en Romanos dice, Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Ese era el yugo. El yugo del pecado, recuerda que se refiere a la acción indebida. El pecado no es que estemos separados de Dios, no, nada nos puede separar del amor de Dios. Todos estos versículos que hemos hablado es para el pueblo de Dios. Nosotros, los que Dios nos escogió y nos llamó. No lo sabíamos y éramos esclavos de los deseos engañosos. Éramos esclavos de la carne. Ese era el yugo. Dios nos llama y dice que pasamos a obedecer. A obedecer. Aquella doctrina, la gracia, la palabra de Dios. Y pasamos a ser ya siervos de la justicia, o sea, de Dios. Siervos de Dios. O sea, quien nos va a dirigir nuestra vida, nuestro comportamiento, es Dios. Entonces, alguien dice, pasa alguna acción y piensa que Dios no lo va a escuchar. Ese es un error. Recuerda que Dios es el que nos saca de ese yugo del engaño. Es la palabra, es Dios. Nosotros siempre hemos de tener la relación con Dios. La acción indebida, lo que me separa es de disfrutar ese reino de Dios aquí en la tierra, de esa vida de gozo y paz, y que cada día esté más despejado nuestro entorno natural, cada día más despejado. Por ejemplo, en la economía, lo que estamos viendo los temas de los martes. Entonces, vimos que por envidia o por vanidad tomamos decisiones equivocadas. Por envidia y vanidad en la parte económica, que pueden afectar la economía y la salud. También se puede afectar por la envidia y la vanidad. Entonces, veíamos que eso enreda. Entonces, el manejo del dinero, que uno dice que es natural, tiene un yugo que nos hace que lo manejemos incorrectamente. Pero si nos guía Dios en el manejo del dinero, pues la economía de la familia se va a ir despejando poco a poco. Poco a poco. Entonces el reino de Dios, recuerda que estamos hablando, no es solamente que es que usted va a vivir en gozo y paz interno y afuera lleno de dificultades. No, eso es imposible. Familia, si nosotros somos guiados por la palabra, internamente vamos a estar disfrutando el gozo y la paz en medio de la adversidad. Pero mira, el resultado es que afuera Dios añade. Y te va a dar más de lo que pides y entiende. Y la salud mejora, y la economía mejora, y la familia mejora, porque el yugo nuestro es la palabra, porque nos está guiando la palabra. Pues estamos tomando decisiones con base en la palabra, y la palabra no pasa. La palabra es la verdad hoy. Era verdad hace 500 años, hace 1000 años. Es verdad hoy y es verdad dentro de 3 años, dentro de 15 años, dentro de 50 años. Ahí no nos vamos a perder. Dice la palabra que ya hemos sido libertados del pecado. Y libertados del pecado. Entonces ahora es que me libré del pecado. No, ser libertados del pecado se refiere a cuando Dios alumbra el entendimiento y dejo de hacer esa acción. Pero recuerda que ya estamos libres desde el día que Él murió y resucitó. Porque Él vive en nosotros. ¿Qué es lo que nos sucede? Que tenemos un yugo el cual es el no indicado. Teníamos un yugo el cual no debemos de obedecer, que son los deseos de la carne. Pero la tristeza, la angustia, la preocupación, yo tengo que decirle a Dios, dice, eche la angustia sobre mí. Entonces el yugo de la palabra lo que me dice, usted qué debe hacer es, echen la angustia en mí. Entre más angustia, más hablo con Dios. Pero si yo no quiero hablar con Dios, y no es que yo mejor hablo con un amigo, o hablo con una botella, pues si usted sigue hablando con el amigo, la amiga y la botella, pues bendecido. El amigo le hará un consejo y la amiga le hará un consejo natural. Por dentro, uy, siquiera que le va mal. Y si se le cuenta la botella, pues peor. Pero si se las echas a Dios, si haces lo que dice la palabra, el yugo, pues bendecido, vas a ver qué va a pasar. Pues que Dios te va a dar su paz, que Él te cuida. Que cuando le diga, Señor, es que necesito el trabajo, es que mire mi hijo, a mi hija, la esposa, el esposo, mire, estoy cansado de deudas, ayúdeme, Señor, deme una idea de negocio, ayúdeme acá.
Y usted todos los días le echa la angustia a Dios y ayúdeme porque mire, es que yo quiero dejar el licor y no he podido, ayúdeme. Echa las angustias en Dios, familia. El yugo es lo que nos guía. Oramos hoy que Dios alumbre nuestro entendimiento y sepamos la verdad. Que sobre la tierra nadie hace lo que quiera. Nadie. O tiene el yugo de las obras de la carne, si es un escogido de Dios, o lo guía los deseos de la carne, o nos guía el yugo de la palabra de Dios, la gracia, el evangelio. Tú eres santo, eres perfecto, eres limpio. Eso es lo que eres. Tenemos que creerlo, es por fe. Pero ¿cómo? Si mire yo todo lo que he hecho, mire lo que hice hace 6 meses, no importa que hayas hecho. Ese era un yugo que era el deseo engañoso que te llevaba a hacer esas acciones. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Cristo es el que nos guía, es un Dios vivo y eficaz. La palabra es vivo y eficaz, un Dios vivo, real. No es un Dios por allá de palo que no se mueve ni habla, no. Dios da vida. Y en medio de las circunstancias más difíciles que estemos viviendo, Dios nos cuida. Dios nos cuida, sí, Dios nos protege. Vamos a leer Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, te recuerda, mas ahora es a medida que Dios va alumbrando nuestro entendimiento. Ahora, en diferentes áreas tomamos decisiones y unas decisiones están tomadas por las obras de la carne aún y otras por la palabra. Mas ahora Dios va alumbrando el entendimiento y comenzamos a pasar de obedecer las obras de la carne a obedecer la palabra. Eso es lo que sucede. Recuerda que el evangelio, la relación con Dios, no son ritos, no son ceremonias, no son penitencias, no son promesas. No le prometamos cosas a Dios, bendecido. No le prometas nada. Pídele ayuda, pídele que te guíe. ¿Cómo le vamos a prometer cosas a Dios si Dios ya te lo dio todo? Por favor, necesitamos ser humildes. Dile, Señor, yo ya he sido guiado por mi prepotencia, por mi ego. He sido guiado por mi vanidad, he sido guiado por la altivez, lo que sea. Señor, descanso. Usted me dice que y eso me genera cargas, vivo emproblemado, vivo triste, con deseos de que llegue el viernes para ponerme a tomar. Esa vida que usted me habla, yo quiero disfrutarla. Dice, más ahora. Entonces Dios nos va a ir, poco a poco vamos saliendo de un yugo del engaño de la carne a un yugo de la palabra. Eso no es que nos lo va a dar todo de una vez la palabra, no. Recuerda que es un proceso en cada área. Pero ya conocerlo, ya aceptarlo, poderlo ver, familia, hemos avanzado mucho. Porque vamos a ver claramente en dónde que somos necesitados de Dios y que solo Cristo nos ofrece esa vida. Solo Cristo, la palabra, nos ofrece esa vida de paz y de gozo. Esa vida donde disfrutamos de las cosas y vemos sus milagros. Un Dios que dice que concede los deseos de tu corazón. Él te cuida. ¿Qué deseas? No que yo deseo un viaje, que la ropa, que mi hijo, mi hija, que el trabajo. ¿Qué deseas? Dice, deleítate en mí, yo te concedo los deseos del corazón. Te doy más de lo que pides y entiendes. Dios es el dueño de todo. ¿Qué es que estoy muy endeudado? Mira, la deuda puede ser impagable para uno, pero para Dios, no. ¿Pero qué hemos de hacer? Pues comenzar a hacer lo que dice la palabra en cada área. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia ¿de qué? De Dios. Lo que viene es una vida sobrenatural. Recuerda que Dios nos llamó a conocer la verdad. Jesús en su palabra dice, llevad mi yugo para que haya descanso el alma. Encuentre. Allí es que encuentre. La palabra está en nuestro interior. Encuentre. La palabra alumbra nuestro entendimiento. ¿Qué debe guiar nuestra vida? Pues la palabra de Dios. Oiga, ¿y usted por qué trata bien a su esposa? Si mire ella cómo es. Debemos llegar al punto de decir, la palabra dice que debo tratarla bien.
algún día verá y reconocerá. Oiga, y esposa, ¿usted por qué usted respeta a su marido? Miren, como es, y usted como lo respeta, no lo grita, no lo ofende, no habla mal de él. Es que la palabra ahí se quedó de respetarlo. Usted no puede hablar mal de él, no puede denigrar de él. Alguna cosa toca que sentarse es con él y usted arreglar las cosas, esposa, con él. Pero ¿qué le va a contar al otro? Que el esposo, que el otro no le va a transformar al esposo. Lo único que hace es hacer algo opuesto a la palabra. Entonces no disfrutamos el reino de Dios. El evangelio, la palabra es acción. La palabra es aplicarla. Conocimiento, pero se aplica por fe. Se aplica porque Dios la revela. Y Dios nos llamó para eso. Recuerda, algunos éramos eso. Dios nos saca de allá y nos muestra la verdad. Cada día Dios nos está llamando es para sacarnos de esos deseos engañosos, ese yugo que nos lleva a muerte, a no disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Dios te llamó para que disfrutes el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese reino es más que tener una buena economía. La buena economía es la añadidura en el reino. ¿Y sabes por qué es la añadidura? Porque la buena economía también la tiene el caído. Pero lo que no tiene al caído es a Cristo, la paz y el gozo que da Él, el cuidado de Dios, que disfrutes de manera sobrenatural lo que tienes. Eso solo lo da Dios. Que te sientas en interior limpio, que ya no envidias, no odio, no resentimiento, no amargura, no idolatría. Eso solo lo genera Cristo el Señor. Afuera la buena economía va a ser el resultado, va a ser la añadidura. Recuerda que Cristo se hizo pobre para enriquecerte. Entonces lo que viene son milagros, la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.